Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchen nuevamente con ustedes, trayéndole la lección número 6 de este trimestre, el mensaje de Hebreos, que lleva como título Jesús, el sacerdote fiel. ¿Verdad que sí? Y nos dice el texto para memorizar para esta semana, que porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublimes que los cielos. Hebreos 7:26. Dice que el pecado causó el abismo que existía entre Dios y nosotros. El problema se agravó porque el pecado también implicaba la corrupción de nuestra naturaleza. Dios es santo y el pecado no puede existir en su presencia. Por lo tanto, nuestra propia naturaleza corrupta nos separó de Dios, al igual que dos imanes en la orientación incorrecta se repelen entre sí. Además, nuestra naturaleza corrupta hizo imposible que como seres humanos obedezcamos la ley de Dios. El pecado también implica malentendidos. Los seres humanos perdimos de vista el amor y la misericordia de Dios y llegamos a verlo como iracundo y exigente. Esta semana estudiaremos las cosas maravillosas que hicieron el Padre y Jesús para salvar ese abismo. Hebreos 5 al 7 brinda un análisis cuidadoso del sacerdocio de Jesús. El autor analiza su origen y su propósito allí en Hebreos 5:1 al 10 y luego exhorta a los lectores a no ignorarlo en Hebreos 5:11 al 6:8, sin aferrarse a la seguridad de la esperanza que ofrece en Hebreos 6:9 al 20. También explica las características de su sacerdocio en el Hebreos, el capítulo 7, versículos 1 al 10, y sus implicaciones para la relación de Dios con los creyentes en Hebreos 7:11 al 28. Y esta semana nos centraremos específicamente en Hebreos 5:1 al 10 y 7:1 al 28. Y es los mensajes que vamos a estar estudiando en esta semana, ¿verdad? Para nosotros poder mejor comprender el plan de Dios, el fiel sacerdote. ¿Cómo puede Jesús ser ese sacerdote fiel para nosotros, verdad? Y vamos a ver aquí en el transcurso de la lección 5 puntos que vamos a estar analizando, y entre ellos dice que al avanzar en su discurso, Pablo introduce a Jesús como el sumo sacerdote celestial, nuestro representante ante el Padre, allá en los capítulos 5, 6 y 7. Sumo sacerdote, ¿cómo es posible? ¿No debían ser los sacerdotes miembros de la tribu de Leví, de la familia de Aarón? ¿Acaso Jesús no pertenecía a la tribu de Judá? Descubriremos los cómo y los porqués de este cambio en el linaje sacerdotal y descubriremos al sacerdote perfecto, a Jesús. Porque, ¿por qué tal sumo sacerdote nos convenía allí en Hebreos 7:26? Y vamos a ver 5 puntos clave en esta lección de esta semana. Vamos a estar hablando de la función mediador misericordioso en Hebreos 5:1 al 10 y su linaje, el orden de Melquisedec en Hebreos 7:1 al 3, su derecho, un cambio de ley, Hebreos 7:11 al 16, su norma, un mejor pacto allá en Hebreos 7:17 al 22, y su carácter, el sacerdote perfecto de Hebreos 7:26. Quiero que veamos el mediador misericordioso, ¿verdad? Porque queremos ver este tal mediador. En Hebreos 5:9 nos dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermano, esto es para todo aquel que le sirve, que le adora, que le busca de todo corazón a ese mediador, a ese Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Entonces, una de las labores de los sacerdotes era la de mediar entre Dios y los hombres, y también viceversa, ¿verdad? Y
Pecadores como ellos, el sacerdote podía comprender a aquellos por los que mediaban. Por ello, debía ser paciente con los ignorantes y extraviados, allá en Hebreos 5:2. Este es el mediador misericordioso, ese que es paciente, que es misericordioso, toma el tiempo para preocuparse. Jesús no era pecador, pero al tomar nuestra naturaleza fue perfeccionado por la obediencia y el sufrimiento. Hebreos 5:7-8. De esta forma nos mostró su capacidad para comprender y amarnos. Fíjense, si no hubiera tomado esta forma, no podía entender, no podía amarnos. Su obediencia, su sufrimiento y su vida perfecta lo calificaron para ser constituido sacerdote, mediador misericordioso entre Dios y nosotros. El que intercede por ti, el que intercede por mí, ¿verdad que sí? Ese es el Dios que tú y yo le servimos, un Dios misericordioso, un mediador misericordioso. También vamos a estar viendo el orden del Melquisedec, ¿verdad que sí? Vamos a ver ese orden porque es sumamente importante el poder saber por qué dice mediador según el orden de Melquisedec. Y fíjense, dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Hebreos 5:10. Nos dice ya en la historia de Abraham cuando regresa de una batalla en la cual había liberado a su sobrino Lot del poder de Kedorlaomer y sus aliados en Génesis 14:17, cuando el rey de Salem, Melquisedec, el cual era también sacerdote del Dios Altísimo, salió a bendecir a Abraham en Génesis 14:18-20. Dice que el Antiguo Testamento solo hace una mención más de Melquisedec en Salmo 110:4. Y a partir de ese texto, Pablo usa la incompleta historia del rey sacerdote como un tipo de Jesús. O sea, describiendo a quién, a Jesús, este Melquisedec. Melquisedec es semejante al Hijo de Dios, allá en Hebreos 7:3. Jesús es rey y sacerdote, ¿ok? Es eterno, sin principio de días ni fin de vida, en Hebreos 7:3. Pero Jesús no fue sucesor de Melquisedec, sino que su sacerdocio fue similar al suyo, ¿ok? Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según, esa es la palabra clave allí, según el orden de Melquisedec. Tal y como era Melquisedec, fue Jesús, pero aún mejor porque fíjese que su sacerdocio, aunque era similar al de Melquisedec, fue algo mucho más grande. Melquisedec, que es quien era semejante al Hijo de Dios, ese vino Jesús a representar según ese orden de Melquisedec, ¿verdad? Entonces, allí podemos ver el orden de Melquisedec. Un cambio de ley. Vamos a ver cuál fue el cambio que hubo que hace que esto sea un cambio de ley. Y fíjese, dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, en Hebreos 7:16. Fíjense las palabras allí, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Aunque eran mediadores entre Dios y los hombres, los sacerdotes no eran perfectos. Por eso debían ofrecer también sacrificios por sus propios pecados en Hebreos 7:27. ¿Ok? Estos sacerdotes que intercedían por el pueblo también eran pecadores. Por esta razón eran incapaces de hacer perfectas a las personas por las que mediaban. Ni siquiera los mismos sacrificios podían dar perfección, allá en Hebreos 10:1. Necesitábamos un sacerdote perfecto que nos hiciese perfectos ante el Padre. Para ello, era necesario cambiar la ley del sacerdocio, porque ningún descendiente de Aarón sería jamás perfecto, allá en Hebreos 7:16 y 11. Quiere decir que aquellos mediadores que existieron en el tiempo de Israel eran pecadores, hermanos. Y dice que el cambio de ley sacerdotal, fíjese, del orden de Aarón al orden de Melquisedec,
Ese fue el cambio de ley sacerdotal. El cambio de ley sacrificial era de muchos animales al sacrificio único de Jesús. La diferencia, hermanos, en aquel momento todos tenían que sacrificar animales para poder ser perdonados de sus pecados. Sin embargo, al Cristo morir en la cruz del Calvario, una vez sirvió para siempre perdonarnos todos nuestros pecados. Un mejor pacto. ¿Por qué un mejor pacto? Bueno, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto en Hebreos 7:22. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué un mejor pacto? Al cambiar las leyes sacerdotales, el antiguo pacto, una de cuyas bases era el sacerdocio arónico, tenía que desaparecer y ser sustituido por un nuevo pacto en Hebreos 8:7-13. En el nuevo pacto, la debilidad de sus fiadores sacerdotes arónicos es sustituida por la vida indestructible del nuevo fiador, Jesús, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Además, hay otra diferencia notable que garantiza el nuevo pacto, y es el juramento. Ningún juramento es eterno, ya que la muerte libera al juramentado de su cumplimiento. Sin embargo, el juramento hecho por el Padre a Jesús acerca de su sacerdocio es eterno, ya que ni el Padre ni Jesús pueden morir. En Hebreos 7:21, sus promesas están garantizadas. Un mejor pacto. Qué bonito saber que Jesús vino a hacer un mejor pacto. Jesús es hecho un fiador. Él nos trajo el mejor pacto, nos lo garantiza. Vamos a ver el sacerdote perfecto para poder entender un poquitito más acerca del mismo. Fíjate lo que dice acá. Dice que porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, en Hebreos 7:26. Fíjese el texto, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y estas son las cosas que este sumo sacerdote para ser perfecto trae: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Santo porque literalmente piadoso, agradable a Dios, busca hacer la voluntad de Dios. Inocente, sin maldad, no vengativo, busca el bien de los demás sin pensar mal de nadie. Sin mancha, era puro, sin pecado, aunque fue tentado en todo, nunca sucumbió al pecado. Apartado de los pecadores, al ascender al cielo fue separado de los pecadores e intercede por ellos, y hecho más sublime que los cielos, es exaltado sobre todos los que existen como Dios mismo, allá en Salmos 57:5 y Salmos 108:5. He allí el sacerdote perfecto, ¿verdad? Y fíjense lo que nos dice Elena G. de White en Testimonios para la Iglesia, el tomo 8. Dice: Cristo es el vínculo entre Dios y el hombre. Ha prometido interceder personalmente por nosotros. Él pone toda la virtud de su justicia del lado del suplicante. Al allegarnos a Dios en virtud de los méritos del Redentor, Cristo nos acerca a su lado, abrazándonos con su brazo humano, mientras que con su brazo divino se hace del trono del infinito. Promete escuchar y contestar nuestras súplicas. Este es el sacerdote perfecto, el que vino para darnos esa oportunidad, ¿verdad? De poder ser algo mucho más grande junto a él. Dice que Cristo está alerta. Él conoce todas nuestras aflicciones, nuestros peligros y nuestras dificultades y llena su boca con argumentos en nuestro favor. Adapta su intercesión a las necesidades de cada alma, como lo hizo en el caso de Pedro. Nuestro abogado llena su boca con argumentos para enseñar a los suyos, probados y tentados, a fin de que estén firmes contra las tentaciones de Satanás. Interpreta cada movimiento del enemigo y ordena los sucesos. Eso nos lo dice en comentarios del N.G. de White. Y era el propósito de Satanás lograr una eterna separación entre Dios y el hombre, pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos caído. Al tomar nuestra naturaleza,
El Salvador se vinculó con la humanidad por medio de un vínculo que nunca se ha de romper. Tal es la garantía de que Dios cumplirá su palabra. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su hijo y la llevó al más alto cielo. Es el Hijo del Hombre quien comparte el trono del universo. Es el Hijo del Hombre cuyo nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Yo Soy es el mediador entre Dios y la humanidad, quien pone su mano sobre ambos. El que es santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores, no se avergüenza de llamarnos hermanos, allí en Hebreos 7:26 y 2:11. En Cristo, la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está guardado como reliquia en la humanidad y la humanidad está incluida en el seno del amor infinito. Allá nos lo dice en el deseo de todas las gentes. Mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, es bonito saber que tenemos tal sacerdote fiel, haría lo imposible para que tú y yo pudiéramos salvarnos. Así es que, mi hermano, te invito a que ores conmigo en este momento para que tú puedas aceptar a Jesús como el sacerdote fiel en tu vida. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder venir ante tu presencia nuevamente, escuchar palabra de vida y sobre todo saber que contamos con tal sumo sacerdote, uno que nos va a liberar de toda maldad que hemos cometido, uno que no saca más que el tiempo para darnos el deseo y el poder de poder alcanzar esa Canaán celestial. Quédate con nosotros, ayúdanos a aceptarte como Salvador personal en nuestras vidas para que tú puedas así ayudarnos a entender que tú tienes un mejor pacto, una mejor manera para salir del pecado. Quédate con nosotros, Señor Jesús, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo y hermano que me escuchas, si esta lección te ha servido de bien, me gustaría que pudieras quizás allí en YouTube poner unos likes, suscríbete al canal, escúchala, compártela, suscríbete al canal de Joseph Class por YouTube, también compártela a través de podcast y de Spotify. Dios te bendiga, Dios te guarde.